El Centro de Enseñanza y Formación Integral, en nombre de Corporación Ganadera, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales. Para el Centro de Enseñanza, es un gusto acompañarle en este proceso de mejora continua. Les instamos a vivir con mucho entusiasmo esta experiencia de aprendizaje virtual. Hola, les doy la bienvenida a esta charla denominada Generación de Valor Agregado a través de la integración vertical para ganaderos de nivel experto. Mi nombre es Nidia Badilla Gutiérrez. Soy licenciada en Administración de Recursos Humanos y máster en Administración. He trabajado como asesora en capacitación y también en procesos de reclutamiento y selección. Actualmente me desempeño como docente en la Universidad Panamericana y también en el Centro de Enseñanza y Formación Integral. Las charlas que estoy dándoles pertenecen al eje temático de innovación y para hoy vamos a analizar temas que tienen que ver con la metodología de Problem Solutions, Product Market y Business Model Fit. Vamos a hablar acerca de lo que es Business Model Canvas y el descubrimiento y validación de clientes. También vamos a hablar acerca de lo que son tipos y modelos de negocios y emprendimientos para ganaderos y los horizontes de crecimiento. Analizaremos un poquito acerca de todos estos temas. Primeramente, para iniciar con el tema, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es integración vertical y lo que es valor agregado. La integración vertical y el valor agregado tienen que ver con una construcción que nosotros hacemos con la empresa. En primer lugar, integración vertical es una estrategia de nivel corporativo utilizada por empresas mediante la cual ingresan a nuevos sectores para favorecer la competitividad de sus productos o servicios actuales. La integración vertical tiene como objetivo generar valor, aumentando la diferenciación y la calidad de los productos de una empresa y reduciendo de esta forma costos, ya que facilita la planificación y la coordinación entre los sectores de la empresa. Un ejemplo del que podemos hablar sobre integración vertical es, por ejemplo, una empresa azucarera. Los ingenios azucareros generalmente se dedican solamente a lo que es el proceso y la elaboración del producto final que viene desde la caña de azúcar y que desemboca en el producto denominado azúcar. Sin embargo, una integración vertical en un ingenio azucarera involucra una serie de adquisiciones, de toma de decisiones para adquisiciones, y de esta manera se puede llegar a tener plantaciones de la caña de azúcar propias dentro de sus propios terrenos para que los ingenios logren administrar el producto de una forma más efectiva y más ágil. Al adquirir tierras y poder tener sus propios sembradíos de cañas, es decir, su propio cañaveral, es posible que entonces sea más fácil coordinar la recolección, la corta y recolección del producto, el transporte desde las fincas hasta el ingenio y su proceso para obtener finalmente ya sea el azúcar u otros productos que se pueden derivar de este. Al poder integrar todos estos elementos, la compañía puede contar con procesos propios que les permiten bajar costos, mejorar calidad y incluso hasta innovar dentro de sus procesos y con sus productos también. El valor agregado, por su parte, es un concepto que se aplica principalmente a los productos. Es una característica que se le agrega a los productos o un servicio extra que se da
al producto que nosotros estamos dando o al servicio que estamos dando. El valor agregado, por lo tanto, es esa característica especial que puede ser tangible o intangible. Es decir, que puede ser algo que se le agrega físicamente al producto o algo intangible, como por ejemplo un servicio adicional, como lo mencioné, o bien algún beneficio que viene a partir de esta integración vertical que la empresa ha hecho o a partir de la innovación que pudo haber practicado la empresa con respecto a productos, con respecto a procesos o en la toma de decisiones con respecto a sus proveedores, etcétera, etcétera. Eso es un valor agregado. Recordemos muy claro, valor y costo no es lo mismo. Recordemos que el costo es el precio que se paga por un producto. Ese precio es en colones, que se genera a partir de costos fijos, costos variables y ganancias que nosotros vamos a obtener por la venta de aquel producto. El valor es aquella característica, es aquel elemento que le brinda y refuerza al producto con algo adicional que permite al consumidor valorarlo e incluso hasta disfrutarlo más. Recordemos que en este proceso de innovación tenemos un concepto interesante y muy importante, la idea, la creatividad y la innovación. Recordemos que una idea es una ocurrencia del momento, algo que se me ocurrió y que me pareció que era bueno ponerlo en práctica. La idea y la creatividad van de la mano. La creatividad es esa capacidad que tenemos para generar esas ideas, para estructurarlas un poquito. Y cuando nosotros las pensamos, las procesamos y las hablamos, las ponemos en acción, es decir, implementamos aquella idea que se nos ocurrió, entonces incurrimos en lo que se denomina la innovación. Pero muy importante, la innovación es todo un proceso, es todo un proceso. Imagínense que con el fin de llegar a una idea de negocio, a un negocio ya fuerte, ya establecido, nosotros generamos lo que se denomina una idea. Y resulta que hay un dato interesante. Resulta que el 56.8%, como lo vemos en la imagen, de las propuestas que se hacen, se quedan en eso, en una buena idea. Nada más. No se sigue, se habla. Nada más se nos ocurrió un día pensar, sería genial, o qué interesante sería, o cómo puedo hacer para, esta idea. Pero no trabajamos más en ella. Resulta que de las ideas que se generan, el 17.3% de las ideas que llegan a constituir una empresa, apenas el 17.3% llegan a constituir una empresa o llegan a constituir un negocio. De todo el montón de ideas que a nosotros se nos ocurren, solo el 16.3% llegan a constituirse en un negocio factible. Y resulta que el 33.54% de las ideas implementadas son sin prototipo. Y estas ideas sin prototipo no nos permiten probar qué tan bueno es la ciencia cierta. El 62.5% de las ideas sí son factibles de aplicar. ¿Por qué? Porque se probaron. Es decir, se elaboró, se trabajó con lo que se denomina un prototipo. De todas las ideas que nosotros tenemos, un porcentaje de ideas implementadas con prototipo es lo que pega, digámosle así. ¿Qué significa hacer un prototipo? Es hacer una prueba, es elaborar, no es solamente el aparatito que nosotros podemos hacer. Si se nos ocurrió una idea, el prototipo es esa forma de probar si aquella idea sirve. Si se nos ocurre una idea de zapatos con cuero, por ejemplo, si se nos ocurre una idea de un producto con leche, si se nos ocurre una idea de algún producto que podamos elaborar a partir de
productos de nuestro negocio, de la ganadería, debemos hacer primero una prueba, elaborar una prueba. ¿Cómo quedará así? Una vez que se elaboró y que se ha probado a nivel interno, entonces se saca a probar un poquito en el mercado a ver cómo funciona. Y resulta que aquí es donde salen aquellos productos que muchas empresas, que ya son bastante conocidas por nosotros, muchas empresas de estas los sacan y entonces sacan ediciones limitadas. Esas ediciones limitadas, la mayoría de las veces, son pruebas de nuevos productos que están elaborándose. A partir de esta necesidad de poder implementar ideas y que sean lo más factibles, lo más exitosas posibles, es que necesitamos establecer un poquito en papel qué es lo que queremos hacer. A raíz de esto, entonces, nace lo que se denominan modelos de negocios. Los modelos de negocios van más allá de ser simplemente una forma de vender. Existen varios tipos de negocios. Podemos hacer tipos en producción, ser productores y vender, o podemos ser una empresa grande que vende la idea y entonces vende o alquila franquicias para que nuestro negocio se replique en otras zonas del país y podamos darnos a conocer y nuestro producto sea conocido en el país. O podemos trabajar a través de ventas a distribuidores, de ventas a distribuidores exclusivos, etcétera, etcétera. Pero debemos primero apegarnos a un modelo de negocio. ¿Pero qué es un modelo de negocio? Vamos a ver. El modelo de negocio, de acuerdo a lo que vamos a trabajar, la temática que hoy vamos a desarrollar, el modelo de negocio es una forma de establecer y de trabajar esa idea, ya sea de producto nuevo o de inicio de empresa. Entonces acá nos referimos al modelo de negocio como una herramienta que sirve para representar las actuaciones y las misiones de la empresa. Como les digo, ya sea la empresa nueva, el nuevo producto que queremos sacar. O bien también se puede aplicar a una mejora, a un producto, una mejora muy drástica que queremos hacer, una mejora mediana que queremos hacer. El modelo de negocio lo que nos permite es establecer en un documento todas esas ideas y todas esas opciones y posibilidades que nosotros podemos desarrollar. El objetivo principal del modelo de negocio es definir y conocer cuál va a ser aquella mecánica empresarial que nosotros vamos a desarrollar para poder llevar nuestro producto con éxito al mercado. La clave está en que se contenga suficiente información como para dar vida a esa empresa, a ese producto. Recordemos que empresa no es solamente aquel modelo estructurado que tiene una organización estructural, una organización administrativa. Una empresa es algo que estamos emprendiendo también, es algo que estamos empezando. La utilidad de este trabajo con modelos de negocios es que nosotros podemos guiarnos con la puesta en papel, que es importantísimo y seguiré recalcando, la puesta en papel de todas esas ideas y de toda esa información que nosotros recopilamos es lo que permite elaborar una guía para que la organización y nuestra empresa siga adelante. Vamos a ver de qué se trata. Primero que nada, vamos a ver de qué se trata esta información, esta recolección de datos que nosotros debemos elaborar. ¿Por qué? Porque los componentes principales de un modelo de negocio nos exigen tener información acerca de varios elementos. Número uno, de los clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? Número dos, el producto. ¿Cuál es el producto que nosotros tenemos y vamos a trabajar para ofrecerle a nuestros clientes?
Número 3, la infraestructura con la que contamos. Y en infraestructura, nosotros debemos tomar en cuenta un montón de elementos. No solamente el edificio físico, sino también el material con el que contamos, el personal con el que contamos, entre otros. Otro aspecto son las finanzas. Y esta es la parte más importante que tenemos que aprender a manejar y a conocer. ¿Cómo estamos con las finanzas? La forma en la que la empresa obtiene ingresos y cuáles son los costos de producción involucrados en este proceso. Veamos. Vamos a hablar acerca de esta pequeña y gran parte de la elaboración de este plan de trabajo. Descubriendo y validando clientes. Antes de iniciar con el trabajo de estos modelos de negocios, vamos a tener que trabajar con información, perdón, más que trabajar con la información, con la obtención de información. Recordemos, como les he dicho en charlas anteriores, una de las llaves o una de las claves más importantes para obtener el éxito en la negociación, en la comercialización, es conocer, es saber, es tener un poquito de experiencia, de conocimiento. ¿Sobre qué? Sobre el negocio. Conocer sobre el negocio. Vamos a ver. Antes de que nosotros propongamos una idea, necesitamos ubicarnos dentro del mercado y elaborar una lista de elementos y conocer a profundidad nuestro mercado. Y debemos entonces entender si existen problemas que podamos solucionar, si existen problemas a los que podamos ayudar y que podamos influir con nuestro producto. La verdad es que en el mercado y en la sociedad existen muchísimos problemas de toda índole. Debemos elegir cuál es el que podemos trabajar. ¿Por qué? Porque existen problemas que o no podemos solucionar o no valen la pena solucionar. De esta forma tenemos que concentrarnos, número uno, en que el problema sea popular. ¿Qué significa esto? Que el problema sea algo que mucha gente sufra, que mucha gente haya creado necesidad a raíz de. Aclaro, no estoy hablando de sufrimiento, estoy hablando de problemas o situaciones que nosotros podamos solucionar con nuestro aporte productivo. Que sea popular quiere decir que mucha gente necesite solucionar una situación y que nuestro producto podría ser la solución que están buscando. Es decir, tenemos que preguntarnos qué está resolviendo el producto. ¿Es de impacto nuestro producto? ¿Es una necesidad popular lo que estamos satisfaciendo? Número 2. Debe ser una necesidad o un problema que crezca rápido. Recordemos, estamos hablando de problemas solucionables con productos que podemos ofrecer. Que está creciendo rápido, es decir, que se expande en el mercado y que nos permita entonces, por lo tanto, crecer también dentro del mercado con nuestra oferta. El número 3, que sea urgente, que sea necesario, que de verdad la gente lo necesite. Cuando un problema es urgente, es un problema que tiene necesidades populares, necesidades entre muchas personas. El 4, que sea obligatorio de resolver. Es algo que nos obliga a hacer, a fabricar una solución. Por ejemplo, cuando se trata de situaciones de índole legal, cuando la legislación viene y obliga a que tenemos que aplicar algo porque se requiere ese trámite. Por ejemplo, cuando ingresó el sistema de elaboración de facturación electrónica y la declaración de los impuestos, estos controles que el Ministerio de Hacienda ahora contiene dentro de un trámite que nos permite ser más ágiles
en la declaración de impuestos y en la declaración de nuestros ingresos. A raíz de esta necesidad, que fue obligatoria de resolver, es que surgen muchos negocios y los contadores fueron los principales beneficiados en la elaboración de planes y proyectos de trabajo que permitían que nosotros, los usuarios, pudiéramos recurrir a ellos para solicitar ya fuera su asesoría o su trabajo. Fue una gran oportunidad y esto fue una situación que se dio obligatoria por la legislación, ¿verdad? Otro elemento es que sea frecuente, es decir, que no se dé cada cierto tiempo, que no se dé cada 6 meses, cada 8 meses, cada año, sino que sea frecuente. ¿Por qué que sea frecuente? Porque entonces esto nos permite a nosotros trabajar constantemente en la elaboración del producto, en la entrega del producto o del servicio que nosotros brindamos. De esta manera, nos aseguramos que tengamos trabajo constante y que tengamos, por lo tanto, ventas constantes. A raíz de la obtención de esta información, es que nosotros podemos generar ideas. Entonces, ya sabemos qué tipo de problema vamos a enfrentar. Recordemos, debemos puntualizar cuál es ese problema específico que necesitamos resolver. En charlas anteriores habíamos hablado acerca de la importancia de puntualizar cuál es el problema, qué lo genera. Y ahora con estas otras preguntas o con estos otros elementos podemos destacar aún más cuáles son los problemas, las situaciones o cuál es el problema o situación puntual que vamos a resolver. Y con base en esto podemos generar lo que se denomina la propuesta de valor. Pero bien, ¿qué es una propuesta de valor? La propuesta de valor es esa idea, volvamos al concepto, que nos permite ofrecer una solución. Una solución que yo pueda generar. Pero la pregunta importante aquí es, ¿cómo puedo yo desarrollar innovación a raíz y con base en lo que ya yo tengo? ¿Cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo generar nuevas ideas que me permitan hacer una propuesta de valor que sirva al mercado para solucionar ese problema puntual? La propuesta de valor debe contener 3 elementos indispensables, como vemos en la gráfica. Es decir, contestar 3 preguntas indispensables. Número 1, la solución que propongo, mi idea o mi emprendimiento, es fácil de copiar. Ese es uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Hay muchas ideas en el mercado y muchas de esas ideas han sido fáciles de copiar. Por lo tanto, terminan siendo una propuesta que finalmente se hace tan popular y tan sencilla de copiar que todo el mundo la copia, todo el mundo la ofrece, ¿verdad? Un ejemplo de eso, a pesar de las luchas y peleas que hubo posteriores por el creador de este maravilloso invento denominado chifrijo, trajo como consecuencia la copia fácil de aquel producto. No se trabajó a tiempo el patentar la idea, no se trabajó a tiempo el elaborar la receta secreta que permitiera que se mantuviera solamente en manos de unos pocos. Entonces debemos preguntarnos, ¿la solución que propongo es fácil de copiar? ¿Cómo trabajo yo para que no me lo copien? Para que sea una gran solución, para que sea factible ubicarla en el mercado, pero que no sea tan fácil de copiar. Una de las razones por las que las ideas no fructifican lo suficiente es que son fácilmente copiables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo ofrezco mi producto, ofrezco la solución y entonces debo evitar conversar mucho con las personas no correctas acerca de cómo se hace, qué contiene, cuál es la forma de trabajarlo. Yo nada más ofrezco el producto. Si alguien quiere interesarse en cómo se hace, podemos decir que es secreto de organización, secreto empresarial.
La segunda pregunta, ¿tenemos los conocimientos necesarios para desarrollar la propuesta de valor que queremos aportar? ¿Qué queremos decir con tenemos los conocimientos? No necesariamente yo tengo que conocer todo, pero sí puedo contar con un equipo de trabajo que tiene esos profesionales, esos conocedores de la materia que me permitan trabajar en aquella propuesta de valor. Si yo tengo gente que conoce acerca del tema, gente que me puede colaborar dentro de la empresa, será mucho mejor. Muy importante, dentro de la empresa, es mucho mejor. Acordémonos del concepto integración vertical. Es muy fácil venir y decir, no, yo tengo una gran idea, no tengo la gente adentro, pero yo puedo contratar a alguien. Yo puedo contratar a alguien que me elabore esto y entonces yo lo comercializo. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado, un poquito de malicia. ¿Por qué? Porque ¿qué nos garantiza a nosotros que aquella persona externa que contratamos, que está fuera de la empresa, que está totalmente fuera de los intereses de la empresa y no está ligado a nuestras metas, no tenga las ganas de copiarnos el producto y también comercializarlo por su parte? Es importante contar con la gente dentro para que podamos contener dentro de nuestra empresa ese elemento importante, ese trabajo importante. Es importante, por lo tanto, contar con personal calificado para que nos ayude a desarrollar nuestro producto. Y si no lo tenemos, busquémoslo. Si sabemos que la idea vale la pena y puede ser trabajada con éxito, contratemos a las personas. Tercera pregunta, ¿el cliente percibe esa idea o propuesta de valor? Una de las partes más importantes es dar a conocer. Una vez que nosotros elaboramos y trabajamos el diseño, poder darlo a conocer. Prototipo. Trabajemos en prototipo, trabajemos de pequeño a grande. Recordemos que si nosotros no probamos en el mercado, pues va a ser difícil de poder lograr un éxito. Démonos a conocer. Las grandes ideas no son solamente para que yo la cree, la tenga aquí y vengan a preguntarme por ella. Por el hecho de que yo la pude crear y la pude establecer dentro como un producto, como un servicio, no quiere decir que es que me puedo sentar a esperar a que la gente venga por él. Tenemos que darla a conocer. Para seguir con el tema de recolección de datos, tenemos 5 grandes preguntas que nosotros tenemos que trabajar con nuestros clientes potenciales y clientes actuales. ¿Cuál es la parte más difícil de hacer lo que estás tratando de resolver? Ya identificamos el problema. ¿Cómo lo haces, cliente? ¿Cómo haces para solucionar ese problema? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué es lo más difícil? Número 2, ¿cómo intentas resolverlo actualmente? Con base en esa respuesta, nosotros podemos obtener mucha información. ¿Por qué le es tan difícil? ¿Por qué le fue tan difícil solucionar un problema? Y guardemos la información. ¿Qué respuesta nos da el cliente? Número 4, ¿qué has hecho para tratar de resolver este problema? Y número 5, ¿qué no te gusta de las soluciones que ya has probado? ¿Qué es lo que no le gusta de esas soluciones? Hay algo que siempre al cliente lo deja insatisfecho. Mucha información muy valiosa podemos obtener de acá. Y con base en eso, vamos a trabajar, ahora sí, lo que se denominan lienzos para emprendedores y empresarios, que son nuestros modelos de negocio que vamos a establecer dentro de un papel que nos va a anotar, que nos va a contener información importantísima e imprescindible para desarrollar el negocio. Vamos a hablar de lo que se denomina metodología de Problem Solutions, el Producto Market y el Business Model Fit. Estos son lienzos de trabajo que se rellenan con base en la información que podemos obtener de aquellas preguntas que acabamos de analizar. La metodología Problem Solution es una metodología que permite
descubrir. En esta fase se tiene que demostrar que el problema es real y que la proposición de valor es suficientemente potente para que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Con base en la información que obtuvimos con aquellas preguntas y aquel proceso de colección de datos, podemos saber si nuestra propuesta es buena. El Problem Solution ayuda a empresarios e innovadores a identificar patrones de comportamiento con el fin de reconocer qué funciona, qué no funciona y por qué. Resulta que el Problem Solutions se puede plasmar en una paginita de papel que contiene un recuadro. Para su uso se emplea una plantilla, es decir, esa paginita, y esa plantilla contiene espacio suficiente para que podamos incluir la información obtenida. A partir de esta página, nosotros podemos elaborar todo un mecanismo interrelacionado que nos permite conocer información muy valiosa y que nos permite plasmarla acá para poder trabajar en direccionar nuestra idea. Esta plantilla se elabora, como les digo, con base en la información obtenida. Esta plantilla hace un resumen de lo que en palabras común y corriente dentro de lo que es el ámbito empresarial se conoce como plan de negocio o modelo de negocio. El plan de negocio es un documento que se elabora. Es un documento bastante grande, bastante largo, un poquito complicado de trabajar, en el cual se plasman precisamente todas las ideas, todas esas informaciones que acabamos de hablar, y en el cual se pueden hacer proyecciones y trabajos de planificación acerca de un producto o un emprendimiento que queramos sacar. Sin embargo, el plan de negocio es un documento que nos va a llevar mucho tiempo y que nos va a hacer invertir dinero y esfuerzo. Y no necesariamente plasma datos reales que nos permitan trabajar con seguridad. Por ejemplo, si yo lo que estoy es plasmando la idea de un producto nuevo, de un negocio que está iniciando, realizar proyecciones de ventas va a ser bastante difícil. ¿Sobre la base de qué estoy haciendo una proyección si el producto apenas lo estoy sacando? Y aunque sea un producto que sea paralelo, que sea parecido a otros productos en el mercado, no necesariamente el comportamiento de compras y ventas de consumo de mi producto en el mercado va a ser parecido a aquel que ya existe. De ahí que sea más ágil, más fácil trabajar en este tipo de plantillas. El Problem Solutions Fit trabaja con base en lo que se conoce como Business Canvas, que ya lo vamos a hablar. El Problem Solution trabaja con los principios del Lean Startup, es decir, que se observa, se mide y se hace una retroalimentación constante acerca del producto. Rápidamente repasemos lo que significa Lean Startup, que en traducción textual significa inicio limpio, inicio seguro. El Lean Startup se trabaja para nuevos inicios, para inicios de negocios que me permiten crecer y que me permiten trabajar a partir de cero de una forma muy segura, muy fácil. ¿Por qué? Porque conozco la información que voy a trabajar. Recordemos que los 5 pasos básicos del Lean Startup es innovar, crear prototipo para hacer pruebas con bases en las cuales voy a hacer mediciones. Y estas mediciones me permiten aprender acerca del producto y del comportamiento del mercado y me permite entonces aplicar mejoras para repetir. Repetir el trabajo, repetir innovar, volver a crear. Por eso estamos trabajando en un circuito, es decir, es un proceso circular que me permite ir trabajando y retroalimentando y aplicando mejoras. Muy importante recordar, una solución a un problema no es un producto necesariamente. Un producto es una idea
que ofrece una solución a un problema para que sea algo realizable, usable, distribuible y sobre todo comercializable. Si nos guiamos por el proceso de gestión del cliente, es decir, lo que es descubrimiento, consideración y decisión, el ajuste de Problem Solution encontrará muchas soluciones, mucha idea. Es decir, si logramos trabajar lo que es la gestión del cliente, entonces se cumple con la primera etapa, que es el descubrimiento. La siguiente fase, entonces, de la comprobación y del trabajo de nuestro producto es lo que se denomina producto market. El producto market es la fase de validación. Tras una serie de asunciones, es decir, de aceptaciones de criterios, aceptaciones de datos, se trata de validar las mismas a través de un conjunto de pruebas y experimentos. De este modo se comprobará si es suficientemente bueno el producto, si hay suficiente mercado y si los clientes están dispuestos a pagar por ese producto. De esta forma entramos en lo que es el prototipado, es decir, la elaboración del producto para introducirla al mercado y probar su comportamiento. En esta parte, nosotros entramos a un proceso de ajuste del producto en el mercado y nos permite este proceso evaluar la rentabilidad de la empresa sabiendo si el producto cumple justo con las necesidades que las personas están manifestando tener. Se confirma entonces cuando el proceso de validación de clientes comprueba que se ha localizado a un grupo de clientes potenciales o de clientes reales que están dispuestos a consumir nuestro producto y que reacciona de forma positiva, por lo tanto. Así se ofrece algo que de verdad interese, que de verdad estén dispuestos a adquirir con el fin de satisfacer necesidades. A partir de este elemento, nosotros tenemos que trabajar 3 conceptos importantes. Número 1, un cliente que esté dispuesto a pagar por tu servicio o producto. Número 2, lo que te cuesta conseguir tener el producto acabado debe ser menor de lo que vas a recibir por él. Es decir, que la producción de aquel elemento que va a ser una solución no sea más caro que lo que yo puedo recibir por el producto. Muchas veces los productos se sacan al mercado y a la hora de sacarlo nos damos cuenta que el costo de producción fue muy elevado y al sacarlo con un precio alto en el mercado no va a ser competitivo. Entonces no nos es rentable. Todo eso también tenemos que trabajarlo y pensarlo antes de. El siguiente y tercer concepto es que debemos comprobar que el mercado esté receptivo a la idea. Es decir, que sea rentable en su venta, aunque el costo no sea elevado. La rentabilidad se mide no solamente porque nos den un margen de ganancia, sino también porque las ventas sean lo suficientemente altas para mantener el producto dentro del mercado. Los pasos para poder trabajar con el producto market son estos 5. Número 1, hay que definir el público objetivo. ¿Cuál es ese público? ¿Cuál es ese segmento de mercado, ese grupo de clientes a los que nosotros nos dirigimos? Número 2, hay que identificar las necesidades del cliente. Dentro del proceso de validación de los clientes y de validación del producto en el mercado, nosotros obtuvimos esa información. Hay que definir la propuesta de valor. Hay que crear el producto mínimo viable para poder hacer las pruebas. Y el punto número 5 es desarrollar y lanzar el producto final. En el punto 4 creamos el producto mínimo viable. ¿Qué significa esto? Que es esa prueba que vamos a tener en el mercado. Y con base en las pruebas que hacemos en el mercado, es que podemos determinar si vamos a hacer ya el producto final para lanzarlo en forma general. A partir de aquí, vamos a la fase de lo que es el Business Model Fit. Aquí
ya estamos comprobando que efectivamente la propuesta de valor que nosotros hicimos de verdad es rentable y es escalable. ¿Qué significa escalable? Que lo puedo ir ampliando y ofreciendo a un mayor número de consumidores. El modelo de negocio, entonces, se nos muestra como un verdadero generador de valor y sobre todo con alta rentabilidad. El Business Model Canvas utiliza este modelo de trabajo y este es el que me voy a abocar a explicarles un poquito más a profundidad, porque aquí es muy fácil de trabajar. Recordemos que debemos realizar un resumen de todos los elementos que ya obtuvimos dentro de lo que fue el proceso de validación de nuestros clientes. Es decir, la obtención de toda aquella información con base en aquellas preguntas que analizamos y que nos van a permitir establecer datos dentro de esta plantilla. Esta plantilla o lienzo de trabajo, como pueden ver, contiene apartados en los que vamos a trabajar datos que ya tenemos. El dato número 1 que debemos que trabajar es lo que se denomina el segmento de clientes. Es decir, que debemos que enumerar los segmentos de clientes principales que vamos a trabajar o el segmento, puede ser uno solo. ¿Qué significa el segmento de clientes? Pues el segmento de clientes es aquel grupo de personas que nosotros identificamos con necesidades y características muy parecidas entre sí y que son los clientes potenciales que consumirán nuestro producto. Hay que buscar los segmentos que proporcionen la mayor cantidad de ingresos. Es decir, tenemos que también ubicarnos dentro de lo que es un estatus, una capacidad de compra que puedan tener ellos. ¿Cómo segmento yo el mercado? Bueno, buscando cuáles son las cualidades que necesita tener mi cliente para poder consumir mi producto. La segmentación de mercado nosotros la podemos hacer utilizando varias variables, por ejemplo, la geográfica, es decir, podemos segmentar nuestro mercado por área física. La edad es uno de los elementos que podemos tomar en cuenta. No es lo mismo venderle a un adolescente o a un adulto mayor que venderle a una persona adulta joven o cuando estamos elaborando productos para niños. Cada uno de esos clasificaciones que acabo de mencionar son segmentos de mercado. Podemos utilizar nivel de educación, podemos utilizar nivel de ingresos, etcétera, etcétera. Existe una serie de características que podemos incluir dentro de lo que es la clasificación de nuestros clientes para obtener aquel segmento, es decir, aquel grupo de consumidores. El punto número 2 es la propuesta de valor. En la propuesta de valor nosotros vamos a trabajar el producto. ¿Cuáles son esos productos o servicios? ¿Cuál es el trabajo que realiza para su cliente ese producto que se está ofreciendo? Y sobre todo, lo que es puramente la propuesta de valor. ¿Por qué mi producto es diferente? ¿Por qué yo soy diferente como empresa? ¿Cómo es que mi propuesta va a solucionar los problemas que el cliente ha propuesto? Es decir, ¿por qué soy diferente? ¿Por qué tienen que elegirme a mí por encima de la competencia? En la propuesta de valor no solamente se incluyen las características que el producto necesita para que el consumidor lo adquiera, sino que también se incluye un pequeño ingrediente comparativo con los demás productos. Se utilizan también frases que me permiten destacarme por encima de el producto que la competencia ofrece, ¿verdad? Por ejemplo, en Uber, que utiliza su oferta haciendo una comparación con el servicio de taxis. Somos transporte público, pero no somos taxistas, ¿verdad? Ofrecen un producto diferenciado del que ya se ofrece en el mercado. El siguiente punto, que es el punto número 3, es cómo voy a generar los ingresos. En este punto número 3, tenemos que trabajar mucho y muy bien
las ideas de cómo voy a generar ingresos. Hay que enumerar al menos 3 principales flujos de ingresos. Si se van a hacer cosas gratis para adicionar al producto que se ofrece, si vamos a agregar algún tipo de elemento adicional que sea paralelo, que sea complementario al producto, cómo vamos a trabajar, si vamos a trabajar con franquicias, si vamos a trabajar sistemas de pagos, dependiendo del producto que nosotros ofrezcamos, así debemos plantear cuáles serán las formas en que nosotros vamos a obtener ingresos. Vamos a aceptar tarjeta de crédito, tarjeta de débito, vamos a vender permisos, franquicias, como les decía, licenciamiento, etcétera. ¿Cuáles serán las formas en que nuestro ingreso se va a beneficiar? El punto número 4 es los medios que voy a utilizar para llevar mi propuesta de valor hasta el mercado. Es decir, los canales de distribución se denominan. ¿Cómo se va a comunicar mi empresa con el cliente? ¿Cómo va a entregar la propuesta de valor hasta el cliente? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué medios voy a utilizar? Voy a tener que trabajar con distribuidores, voy a tener mi propia distribución, mis propios camiones, voy a tener mi propia tienda, etcétera. Ahí se define cuál será la mecánica de este asunto. El siguiente, que es el punto 5, corresponde a las relaciones con los clientes. ¿Cómo se manifiesta esto y cómo se mantiene la relación? ¿Cómo me voy a dar a conocer con los clientes? ¿Qué medios de publicidad y de promoción voy a utilizar para que mi producto sea conocido? En el punto número 6, entonces vamos a trabajar lo que se denomina actividades claves. Las actividades claves son aquellas que se van a realizar todos los días. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tareas voy a ejecutar para poder trabajar el modelo de negocio? Aquí vamos a decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién va a estar a cargo, qué tareas se van a desempeñar, en qué días, en qué momentos. Y sobre todo, establecemos responsables. Hay que establecer responsables. Recuerden que si no tenemos responsables a cargo, nada se va a realizar de forma correcta. Y si no se hace de forma correcta, ¿a quién le vamos a pedir cuentas? En el número 7, vamos a trabajar lo que se denominan los recursos claves, es decir, las personas, los conocimientos, los medios, el dinero que se necesita para administrar el negocio. Estos recursos claves, sobre todo personas y conocimientos. Y con base en qué vamos a saber si se está haciendo bien. Hay que aplicar métricas, hay que medir. Recuerden que si no medimos, no sabemos cómo vamos. Es muy importante saber el paso a paso y si vamos avanzando en la forma correcta. Acá se establecen esos elementos. Vamos con el punto número 8, que son los socios claves. En esta parte, nosotros vamos a enumerar los socios con los que no se puede hacer negocio y con los que se puede hacer negocio. Esos socios claves que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, nuestros proveedores, por ejemplo, también nuestros colaboradores y, ¿por qué no?, también nuestras empresas clientes. Podrían ser empresas clientes con las que nosotros trabajamos. Recordemos, tenemos que tener muy claro que no podemos contar con cualquier persona dentro de la empresa, ni podemos contar con contratar el servicio de cualquiera fuera de la empresa. Nuestro producto es importante mantenerlo para nosotros. El último punto, que sería el punto número 9, sería la estructura de costos. En esta área nosotros vamos a definir cuáles son aquellos costos en los que se incurren en la producción. Hacer una lista de los costos principales observando actividades y recursos. ¿Qué recursos tengo y qué nuevas inversiones tengo que hacer? Acá entonces incluimos desde salarios, compra de insumos, gastos por recibos, entre los que podemos incluir electricidad, agua, teléfono, internet, etcétera. ¿Cuáles son los costos en los que se incurrirán para poder elaborar este producto? De esta forma, nosotros podemos entonces plantear el modelo de negocio que vamos a trabajar
y de ahí trabajar la guía hacia nuestro éxito. Muy importante, ¿cómo lo aplico a la ganadería? Recordemos, primero que nada, somos una empresa. Tenemos que creámonos el cuento, creámonos el concepto. Muchas personas que conozco que tienen sus negocios y se llaman emprendedores, piensan que ser emprendedores es una característica que minimiza su importancia dentro del mercado, pero no, dirán que no. Ser emprendedor significa empezar un negocio de cero, significa dar oportunidades de trabajo a muchas personas que necesitan ese trabajo. Hay un alto porcentaje de la economía nacional que está respaldada con esos emprendimientos. Un 78,3% del empleo y del movimiento económico en Costa Rica está en las manos de emprendedores, de las microempresas, de las pequeñas empresas. Creámonos de verdad la idea. Sobre todo, ¿cómo puedo lograr yo dentro de mi emprendimiento ganadero, dentro de mi negocio ganadero? Porque recordemos que emprender no es solamente formar todo un negocio de cero, sino también trabajar productos nuevos o mejoras radicales en nuestros productos. La clave número 1 es registrar datos. Es importante que se registren datos acerca de las tierras que nosotros tenemos. ¿Qué tierras tenemos? Áreas, tipo de tierra, cultivos que se pueden hacer, ¿qué vamos a trabajar en esa tierra? El empresario ganadero debe tener control de los costos que implica su producción para así llevar un registro de pérdidas y de ganancias en un determinado año. Y no solamente pérdidas y ganancias, sino también inversiones que se hagan. Para ser una empresa, la ganadería debe desarrollar un bienestar para las personas que laboran dentro de la explotación que se está realizando. Es importante, entonces, llevar un registro de quiénes trabajan, en qué trabajan, cómo trabajan. Los colaboradores de una empresa ganadera necesitan de todos los requerimientos de ley, como la seguridad social, por ejemplo, de manera que se les garantice estar acorde con las políticas que el Estado está estableciendo. Necesitamos registrar esto también, llevar un control si trabajamos por planillas, si trabajamos por servicios profesionales. Es fundamental también llevar un registro de los costos y gastos en insumos de productos agrícolas que requiere nuestro negocio. Y también tener, por favor, siempre asistencia técnica permanente, que es vital para las empresas ganaderas. ¿Por qué? Porque se necesita que tanto en la finca como en el establo, en el lugar físico donde nosotros trabajamos con nuestro ganado, siempre se cumplan los principios del bienestar animal. No solamente las personas tenemos que cuidar, también tenemos que cuidar las reglas en cuanto a la producción de nuestros animalitos. De esta manera, tenemos que creernos que somos empresarios y un verdadero empresario va a registrar siempre información, toda la información requerida de todos los movimientos que se requieren en la empresa. Hay 10 errores en los que caen frecuentemente nuestros empresarios ganaderos. Número 1, no se dejan asesorar correctamente. La asesoría debe venir de varios lugares. Ciertamente muchas veces recurrimos a amistades, a conocidos que tienen experiencia, pero también tenemos que tener asesoría técnica. Hay asociaciones, hay grupos que nos pueden brindar esta asesoría. Corfoga, por ejemplo, les brinda a ustedes la oportunidad de aprender a través de estas charlas de capacitación. Es importantísimo mantenerse al día con la información que constantemente se está compartiendo. Número 2, no se ve a la ganadería como una empresa, sino como un hobby. No, la ganadería es toda una empresa y es delicado. Ya les dije por qué. Hay aspectos importantísimos que deben registrarse y que se debe llevar un control, aunque sea por hobby.
necesitamos mantener control de todo lo que nosotros estamos haciendo. Número 3, no conocer el negocio. Muchas personas iniciamos sin negocios, sin conocer a profundidad. Entonces, asesorémonos bien para no tener pérdidas y para no perder tampoco la habilidad y tampoco ese deseo de tener ese negocio. Hacer ganadería en tierras no aptas. Falta de asesoría. Busquemos bien qué es lo que nos conviene y dónde nos conviene trabajar. No definir la vocación de la finca, es decir, si tengo una finca y la quiero trabajar, ¿para qué la voy a dedicar? Comprar animales sin tener las pasturas adecuadas para su alimentación. Recordemos, cuando voy a sembrar, necesito preparar el terreno para poder sembrar. Dependiendo de lo que siembre, así debo preparar el terreno. En el ámbito ganadero, ustedes mejor que yo saben que tenemos que prepararnos bien. No es solamente comprar un par de vaquitas, un par de animalitos que me permitan hacer producción, sino también tenerlos bien. Dejarse llevar por la moda y comprar animales sin ningún motivo, sin ninguna clasificación, sin ningún fin productivo. No adquirir la tecnología adecuada para el predio, es decir, si vamos a dedicarnos a la lechería, compremos el equipo que necesitamos para eso. Preparémonos para, ¿verdad? Primero hay que prepararse. Número 9, invertir demasiado en infraestructura. Muchas veces pensamos que con tener un gran edificio y muchas cosas muy bonitas y muchas cosas modernas y muchos elementos, ya con eso vamos a tener éxito. Muchas veces también hay que medirse en ese sentido. Si bien es necesario no adquirir la tecnología necesaria, también es necesario saber cuál es la tecnología correcta y puntual para nuestro negocio. Y el número 10 es desconocer cómo se va a realizar la comercialización del producto. Y esto lo combatimos con base en el trabajo que les acabo de explicar, elaborar ese modelo de negocio dentro de esa estructura, de esa plantilla que nos permite ordenar todos los datos y poder establecer la guía de trabajo. ¿En qué escalón estás colocado hoy? Esta ha sido la charla de hoy. Les agradezco mucho su atención. Quedo a sus órdenes para las consultas o comentarios que quieran realizar a continuación. Adelante, sí se puede. Innovar es bonito. No es fácil, pero es muy bonito. Con trabajo fuerte, con trabajo tenaz, podemos conseguirlo. Muchas gracias.